Este tema es una exégesis sobre el capítulo 12 del libro de Daniel el profeta. Quiero establecer algunas premisas para darle contexto a esta exposición. En primer lugar, Daniel escribe este acontecimiento estando en el río Hidekel en el tercer año del rey Ciro de Persia, cuando el que está vestido de lino le hace saber a Daniel, por supuesto, el porvenir de su pueblo en los postreros días. Recordemos que en el tiempo de Daniel no se dividía la Biblia ni en capítulos ni en versículos. Por lo tanto, si la Biblia en tiempo de Daniel no se dividía en capítulos ni en versículos, entonces establecemos que Daniel 12:1 sería hoy la continuación del capítulo 11, versículos 44 y 45, donde dice que el rey del norte se espantará por las noticias que vienen del norte y del oriente, y con enojo matará a muchos, y vendrá a su fin y no tendrá quien le ayude. Sin embargo, el relato inicial donde Daniel está en el río Hidekel lo encontramos en Daniel 10 del 1 al 4. La doctora Ellen White, en el año 1903, en Manuscript Release, en el tomo 15, página 28, y hoy recapitulado en Eventos de los Últimos Días, en la página 15, dice ella que deberíamos estudiar el capítulo 12 de Daniel porque será una advertencia para los últimos días. Vamos a leer a continuación lo que ella dice. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Eventos de los últimos días, página 15. Esto fue escrito en 1903 y ya habían pasado 59 años. Por lo tanto, ella está hablando en el futuro, refiriéndose al final de los tiempos. El capítulo 12 de Daniel comienza con estas palabras. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora leamos detenidamente cada punto de este versículo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Aquí levantarse implica defender a su pueblo oprimido, que se encuentra en una grave crisis, como se describe también en el Salmo 12, versículo 5. Y será tiempo de angustia,
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esta angustia, además de ser existencial, se acompañará de temor, de incertidumbre a la extinción, incluida también la angustia de Jacob. La angustia será más intensa que en la Segunda Guerra Mundial, porque las armas ahora serán nucleares, los incendios más extendidos, los terremotos y los maremotos serán de carácter mucho más desastroso. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Liberado de intensas pruebas, de persecuciones fieras y de la más grave opresión. Cuando las plagas caigan sobre los impíos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En ese tiempo se cumplirán las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: los muertos en Cristo resucitarán primero. Continúa diciendo: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los 144,000 sellados, es decir, los santos que estén vivos cuando venga Jesús, estos serán transformados de gloria en gloria y llevados al cielo sin haber experimentado la muerte. Estas son las cosas portentosas que dan respuesta a la pregunta: ¿cuándo serán estas maravillas? Continuando la lectura en el versículo 6, dice: y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán estas maravillas? En otras versiones dice: ¿cuál será el fin de estas maravillas? En el versículo 7 dice: y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esto equivale a los 1260 años de supremacía del cuerno pequeño, que debían terminar en 1798. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Los 1260 años son un cumplimiento parcial de años,
y la profecía de los 1290 son un cumplimiento final en días, pero se confunden estas dos a menos que se estudien detenidamente. Las torturas más crueles eran infligidas a aquellos que decidieron incluso leer por su propia cuenta la Biblia. Millones sufrieron a manos del cuerno pequeño en su primera supremacía. Miles fueron quemados vivos, aún enterrados vivos por su fe. Ahora el punto central de esta exégesis está basado en el estudio minucioso del texto versículo 11 de Daniel 12. Dice así: y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Los pioneros adventistas pensaban que la profecía de Daniel 12 se debería haber cumplido alrededor de 1844. Lo lógico es que para los pioneros adventistas que esperaban el regreso de Jesús en 1844, es que con el regreso de Cristo, todas las profecías terminaban en ese mismo año, 1844, y por lo tanto ya todo tenía que haber concluido, incluso la profecía de los 1290-1335 días. Los pioneros adventistas calcularon que la liberación del pueblo de Dios se daría al terminar los 2300 años proféticos con el regreso de Cristo a la tierra. El cálculo de los años era correcto, pero no el evento. En lugar de venir Jesús a la tierra, Cristo pasa o entra en el lugar santísimo para comenzar el juicio investigador. Al no venir Cristo en ese día esperado, dicha profecía no se cumplió. Por lo tanto, sigue estando en el futuro. Específicamente, si las maravillas estas de que hablamos, no se cumplieron en 1844, entonces se cumplirán poco antes del regreso de Jesús. Para poder entender lo de las 5 maravillas y que no se cumplieron en 1844, entonces necesitamos analizar nuevamente y con más detenimiento Daniel 12:11,
que es hasta ahora lo que nos está trayendo mucha confusión. Entonces, Daniel 12:11 comienza así, literalmente. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta... Hay tres palabras que necesitamos reanalizar cuidadosamente porque son las que nos están trayendo la confusión, que son continuo, sacrificio y hasta. En primer lugar, analizaremos la palabra continuo. Esta, continuo, es la traducción del hebreo tamiz. Tamiz aquí tiene varios significados, según el contexto. Es decir, que la palabra tamiz, además de traducirse como continuo, se traduce también como perpetuo o siempre, según se use como adjetivo o como adverbio. Cuando dice que será quitado el tamiz, podemos pensar que será quitado el continuo o será quitado el perpetuo o el eterno. Así que, según el contexto, debemos usar esta palabra, tamiz. Concluyendo el traductor que la palabra tamiz se traducía como continuo, entonces quiso añadir la palabra sacrificio, pensando que ese era el sustantivo que faltaba al adjetivo tamiz, pero lo hizo por propia voluntad y no por autorización de Dios. La escritora Ellen White ha escrito lo siguiente con respecto a la palabra sacrificio. Luego me han mostrado, en cuanto al continuo sacrificio, que la palabra sacrificio fue añadida por la inteligencia humana y no tiene nada que ver con el versículo. Esto lo escribió en el libro Patriarcas y Profetas en la página 74 y 75. Otra palabra que trajo confusión es la palabra hasta. Esta palabra da la idea de que desde que fuera o cuando fuera quitado el tamiz, o el continuo, el perpetuo, pasarían 1290 años para poner la abominación desoladora. Esto es una violación al texto, porque la traducción original dice, y cuando fuere quitado el tamiz y sea puesta en su lugar la abominación desoladora, habrá o pasarán 1290 días. Es decir, a partir de ahí empezarán a correr los 1290 días. Así que la palabra sacrificio no existe y tampoco la palabra hasta, porque en el escrito original no aparecen ninguna de esas dos palabras. Entonces, una vez aclarada y corregida las palabras continuo, la palabra sacrificio y la palabra hasta, podemos leer correctamente el versículo 11, que quedaría así. Cuando sea quitado el tamiz y puesta en su lugar la abominación desoladora, entonces habrá 1290 días. Literalmente también diría así, desde el tiempo que se ha quitado el continuo con el propósito de establecer en su lugar la abominación desoladora, habrá 1290 días. Nos queda ahora aclarar todavía más qué sustantivo antecede al adjetivo tamiz, que ya dijimos que se traduce como continuo perpetuo. Saben, miren, los hebreos obviaban el sustantivo
por ser usado constantemente. Pero miren, en el versículo 30 del capítulo 11 se menciona el sustantivo usado en este tema. Literalmente, Daniel 11:30 dice que el antimesías o el anticristo se enojará contra el pacto santo y se entenderá contra los que abandonan el pacto. Interesante. Es decir, querrá quitar tanto el pacto como los que guardan el pacto y corromperá o desterrarán el lugar del santuario, o sea, el Amid, y la fortaleza que sería Jerusalén, para poner en su lugar la abominación espantosa. Es decir, pondrían otro sistema de culto y de gobierno. En otras palabras, la abominación desoladora. Jesús advirtió a sus discípulos acerca de las abominaciones desoladoras de las cuales habla Daniel. Es importante entender que este evento tiene 3 cumplimientos. Uno, cuando Roma entra y destruye Jerusalén. Después, el establecimiento del sistema papal. Y en tercer lugar, la ley que obligue a la gente a descansar el día domingo de forma obligatoria. Una abominación fue que los ejércitos de Roma profanaron el templo y destruyeron a los habitantes de Jerusalén. Otra abominación consistió en que el cuerno pequeño usurpó el sacerdocio de Cristo y asumió funciones que correspondían solo a Dios, y se restauró la idolatría como otras prácticas no sancionadas por Dios. Entendiendo que la palabra Tamid significa tanto continuo como perpetuo, y que por otro lado el sustantivo que más se asocia con tamiz es pacto, entonces buscamos un texto en donde aparezcan los dos, y el texto más significativo se encuentra en Éxodo 31, 16 y 17. Y dice así: guardarán pues mi sábado los hijos de Israel por sus edades o por sus generaciones, por pacto perpetuo, porque es señal para mí y los hijos de Israel. Porque señal es tamid, o sea, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó.
Éxodo 31:17. Como en todo pacto, existe una señal. Puede ser un juramento, una firma. En el Antiguo Testamento a veces era una piedra entre las personas que hacían el pacto. En este caso, Dios dice que guardar el sábado en su honor es la señal de permanecer dentro del pacto establecido entre Dios y su pueblo. Para validar el pacto, Dios pone su sello sobre el sábado y los que lo guardan por señal. Otro elemento que nos orilla a creer que los acontecimientos maravillosos descritos en Daniel 12:1, en que en el libro del conflicto de los siglos, los capítulos del 39 al 42, coinciden exactamente con Daniel 12 del 1 y 2, y estos capítulos del conflicto de los siglos se desarrollarán para tener cumplimiento poco antes del regreso de Cristo. La lluvia tardía aumentará el fuerte pregón, representado por el tercer y cuarto ángel, y esto provocará una cruel persecución. La otra abominación será cuando se imponga por ley el descanso sagrado, supuestamente, entre comillas, del primer día de la semana, y con ello aboliendo el día que Dios designó como santo. En concordancia con Apocalipsis 13, la segunda parte, y con el conflicto de los siglos, los Estados Unidos ratificará una ley de descanso dominical obligatorio bajo severas sanciones. Una vez aprobada la Ley Nacional Dominical en los Estados Unidos, después de varios días
se presentará al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para su aplicación como ley dominical internacional o bajo cualquier otro nombre. Y esto se pondrá bajo la Corte Internacional de Justicia para su ejecución. Después de los 3 años y medio de persecución y privaciones, a los que se nieguen a obedecer la ley dominical, se les acusará de rebeldes, fundamentalistas y terroristas, originando con ello un decreto de muerte con vigencia, según Daniel 12, por 45 días y cumpliéndose así los 1335 días, donde dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Recordando que este es un exégesis, es decir, una aproximación de lo que creemos que puede pasar de acuerdo a cómo se aplica la profecía de los 1290 y 1335 días, entenderíamos que sería así. Una vez que el mundo llegue a una crisis catastrófica universal, se pensará que es mejor establecer una ley dominical nacional que partirá de los Estados Unidos y que en un lapso de 30 días esta se pase a las Naciones Unidas para que se decrete una ley dominical universal. Por lo tanto, que dure 1260 días. Por lo tanto, 30 días más 1260 nos daría 1290. Y al final de los 1290 se daría un decreto de muerte para los rebeldes hasta la liberación del pueblo de Dios, que sería 45 días después, y con eso se completarían los 1335 días de la profecía que dice, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días, que supuestamente ya es la liberación final del pueblo de Dios, cuando empiezan a cumplirse las maravillas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, etc. Es aquí donde se da la liberación de los santos, donde coincide con el conflicto de los siglos, la liberación de los santos.